este problema. Bueno, entonces, solamente vamos a colocar aquí las ecuaciones porque estas pues nos van a servir. Bueno, entonces, dice este problema. Una bola se lanza hacia abajo con una velocidad de 3 metros sobre segundo. ¿Cuál sería su posición y velocidad después de 1 segundo? Inciso B, 2 segundos. Bueno, acá ya tenemos otro tipo de problema. Igual tenemos un movimiento hacia abajo, pero acá ya tenemos una velocidad inicial, ¿verdad? Nos están diciendo que esa velocidad inicial es de 3 metros sobre segundo. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería su posición y velocidad después de ese tiempo? Entonces, vamos a determinar primero la posición y para la posición vamos a utilizar la ecuación que dice y igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Recordemos que como acá el movimiento está hacia abajo, entonces la gravedad es positiva, por lo que entonces vamos a tener el valor positivo 9.8 metros sobre el segundo cuadrado. Muy bien. Entonces, como les digo, vamos a utilizar esa ecuación. Entonces, para la posición y igual. Miren, la posición inicial es 0. ¿Sí? Lo vamos a tomar como 0, porque no nos están diciendo. Entonces, solamente nos interesa acá la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, vamos a decir aquí, velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Eso es lo que nosotros vamos a resolver. Entonces, allí vamos a ir sustituyendo nuestros datos. Entonces, la posición es la velocidad inicial entonces tenemos ahí la velocidad inicial aquí es de 3 metros sobre segundo por el tiempo, como estamos trabajando el inciso A, miren cuánto es el tiempo, es 1 segundo. Entonces, 1 segundo. Acá, segundo con segundo se va a cancelar. Entonces, más el valor de la aceleración de gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por el tiempo que es 1 segundo y eso al cuadrado. Y esto va dividido entre 2. Entonces vamos a resolver ahí la multiplicación. Aquí evidentemente 3 por 1 es 3. Entonces me va a quedar 3 metros. Más, aquí vamos a copiar 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 1 al cuadrado es 1 y segundo al cuadrado es segundos al cuadrado. De otra manera que se nos va a cancelar, miren, segundos al cuadrado. Y tenemos dividido 2. Bueno, ahora, como 9.8 por 1 es 9.8. Entonces, nosotros vamos a hacer únicamente 9.8, ¿verdad? 9.8, ahí nos quedó metros, dividido 2. Exposición. 3 metros más, ¿cuánto es? 9.8 dividido 2.
4.9. Muy bien. 4.9 metros. Entonces, ahora sumamos. 3 más 4.9, eso nos da 7.9 metros. Eso es decir que entonces la bola ha caído 7.9 metros. O sea, está a 7.9 metros del punto en donde cayó. ¿Sí? No quiere decir de que está a 7.9 metros del suelo, no, sino quiere decir que ha caído 7.9 metros. Eso es algo muy importante. Bueno, ahora la velocidad. La velocidad pues es más sencilla, a ver. Entonces la velocidad, aquí vamos a utilizar velocidad final, que está acá. De la velocidad final dice que es la velocidad inicial más la aceleración de gravedad por el tiempo. Entonces la velocidad final es igual. Velocidad inicial es 3 metros por segundo. Más. La gravedad, o sea, la aceleración de gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo que es un segundo. Aquí se cancela segundo con segundo. Recuerden de que segundos al cuadrado es segundo por segundo. Entonces se cancela ahí el exponente, ¿verdad? O sea, es el equivalente que solamente nos va a quedar segundos. 9.8 por 1. Entonces tendríamos ahí 9.8. De tal manera que entonces tendría 3 metros por segundo más 9.8 metros por segundo. Entonces la velocidad final va a ser la suma de estos dos valores. 9 más 9.3 más 9.8, entonces eso nos da 12.8 metros sobre segundos. Entonces, para interpretar esos datos. Ese es el objeto que va cayendo. Inició entonces allí. Definitivamente pues va a llegar en algún punto que va a llegar al suelo, ¿verdad? Pero esta longitud que obtuvimos entonces es lo que ha caído. Repito, es lo que ha caído. Digamos de que hasta aquí llegó ese un segundo. Entonces, eso es lo que mide 7.9. Y la velocidad que lleva en ese punto es de 12.8 metros sobre segundo. Esa es la interpretación que nosotros le deberíamos dar a esas respuestas. ¿Estamos claros aquí con la solución de ese inciso? Muy bien. ¿Estamos ahí, chicos? Sí. Bueno, entonces ustedes tendrían que hacer de los 2 segundos. ¿Ya lo hicieron? Bueno, entonces pues ahí les voy a dejar yo para que ustedes puedan hacer el segundo. Vamos a pasar al siguiente ejemplo porque me interesa que miremos entonces cuando sea el tiro hacia arriba. Entonces, vemos que ese problema dice ahí lo siguiente.
una persona lanza una bola hacia arriba en el aire con una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Calcule. Inciso ¿a qué altura llega? Inciso B, ¿cuánto tiempo permanece la bola en el aire antes de regresar a su mano? Entonces, aquí ya estamos hablando de otro movimiento, porque aquí estamos hablando de un lanzamiento hacia arriba. Entonces, en este caso, digamos, la pelota se está lanzando hacia arriba. Ahí en este punto está partiendo con una velocidad inicial, nos dicen de 15 metros por segundo. Bueno, eso es lo único que nos dice. La pregunta es ¿a qué altura llega? Entonces, miren, cuando nos pregunta qué altura llega, nos está refiriendo a la altura máxima, ¿sí? Que si estamos utilizando Y, entonces sería a Y máxima, la posición máxima que va a llegar. La definición de posición máxima es cuando la velocidad es cero. Es decir, que entonces nuestra velocidad final acá sería cero. Ese es otro dato que estamos llevando a partir de lo que nos están pidiendo. Ahora, no sabemos cuánto tiempo, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo y conocemos la velocidad. La velocidad inicial, la velocidad final y la gravedad. Que como en este caso, miren, el movimiento va hacia arriba, entonces la gravedad es negativa. O sea que entonces ahora vamos a tener menos 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado. Bueno, entonces, en base a eso, la pregunta acá es, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, aquí vamos a utilizar la ecuación despejada de esta relación, que dice que, vamos a tomar aquí, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de gravedad por la posición. Vamos a colocarle aquí. Ahí dice posición final menos posición inicial, pero yo quiero ahí, vamos a colocarlo así sin paréntesis, la posición máxima. ¿Sí? Al despejar la posición máxima que va a llegar, observemos que nos va a quedar de la siguiente manera. Posición máxima es igual. En el otro lado ya tenemos la velocidad final al cuadrado. Primero, despejaríamos esta velocidad inicial al cuadrado. Como esto está sumando, entonces para despejarlo lo restamos. Entonces, restando velocidad inicial al cuadrado nos queda así. Y ahora ese 2 por la gravedad está multiplicando la posición, por lo tanto, para despejarlo debemos dividir. Entonces, 2 por la gravedad. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para encontrar la altura a la que va a llegar. Si se dan cuenta, esta es una ecuación que no necesita tiempo. ¿Sí? Esta es una ecuación que no necesita tiempo. Entonces, vamos ahí. Entonces, la posición máxima es igual. La velocidad final es 0. Metros por segundo al cuadrado. Menos. La velocidad inicial es 15 metros sobre segundos y eso al cuadrado. Dividido 2. La gravedad es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, entonces vamos a ir resolviendo. Bueno, vean. Cuando elevo 0 al cuadrado, pues definitivamente 0 al cuadrado es 0. Entonces eso se va a omitir. Solamente me va a quedar igual, menos, que copio ahí el signo menos, y vamos a elevar aquí al cuadrado. 15 al cuadrado. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 225. 225, correcto. 225.
Entonces, 225 y metros sobre segundo al cuadrado nos va a quedar, miren, metros cuadrados, segundos cuadrados. Ahí nosotros estamos en esta parte, pues, también llevando el análisis dimensional para que sepamos entonces en qué unidad de medida nos va a quedar. Entonces, abajo tenemos la multiplicación. 2 por 9.8. ¿Cuánto es 2 por 9.8? 19.6. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo único que, como aquí los signos son diferentes, ¿verdad? Entonces nos va a quedar menos 19.6 metros sobre segundo cuadrado. Y noten lo siguiente, miren, se van a cancelar los segundos cuadrados de m al cuadrado, o sea, m al cuadrado es m. De que se va a cancelar una con esta, de tal manera que entonces solo me va a quedar metros, ¿verdad? Entonces, ahora, para finalizar y encontrar cuál es la posición máxima que va a alcanzar esta pelota, tenemos que dividir 225 entre 19.6. ¿Cuánto nos da? 11.48. 11.48. Muy bien, 11.48. Y dijimos de que nos queda metros. Lo importante es de que, miren, como aquí los signos eran iguales, entonces esa me queda positivo, ¿verdad? Entonces, la altura máxima a la que va a llegar es de 11.48 metros. Ahora, el tiempo, ¿sí? El tiempo. ¿Cuánto tiempo permanece la bola en el aire antes de regresar a su mano? Entonces, utilizando esta, miren, la ecuación de tiempo, tendríamos la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la gravedad. Que son datos que sí tenemos. La velocidad final es 0 metros sobre segundos. La velocidad inicial son 15 metros sobre segundos. Y la gravedad es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces, tiempo igual. Aquí, si a 0 le resto 15, me va a quedar menos 15 metros sobre segundos. Y eso dividido, miren, menos 9.8. Entonces, debemos de dividir 15 entre 9.8. .53. Muy bien, muchas gracias. 1.53. Evidentemente ahí sabemos, miren, que como es tiempo, es segundos. Si hiciéramos el análisis dimensional, lo voy a hacer acá en la parte de arriba, tendríamos metros sobre segundos y abajo tenemos metros sobre segundos al cuadrado. Que aplicando entonces la regla de extremos y medios, entonces nos quedaría, voy a escribirlo, metros por, y segundos al cuadrado es equivalente a decir segundo por segundo. Y aquí, segundo por metro. Se cancelan los metros y se cancela un segundo con un segundo. Entonces nos queda segundos. Entonces ahí, por eso nos da 1.53 segundos. Pero este tiempo que nosotros encontramos es únicamente el tiempo que el objeto tarda en subir. Pero si se dan cuenta, dice, ¿cuánto tiempo permanece la bola en el aire antes de regresar a su mano? O sea que nos está hablando entonces de los dos tiempos. Es decir, tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo dijimos acá que es 2 por el tiempo. Es decir, 2 por 1.53 segundos. ¿Y cuánto es 2 por 1.53? 3.06. Muchas gracias. 3.06 segundos.
Y así está. De esa manera es como se resuelve. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces así vamos a estar finalizando, chicos.